Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos todos y todas para escuchar la palabra de Dios en esta ocasión. Quiero enfocarme hoy en la palabra compromiso. Compromiso. De hecho, hoy empezamos una nueva serie en Gracia y Paz. La valentía del compromiso. Yo pensaba que era un mensaje corto, pero terminó siendo una serie. Empezamos hoy. Repito, la valentía del compromiso. Empezando, ¿por qué es tan importante el compromiso? Bueno, el compromiso es lo que nos mueve, es lo que nos hace hacer lo que estamos haciendo, aunque por ahora no estemos congregados en el auditorio, que ya saben, estamos viendo el techo que se dañó, pero el compromiso con Cristo nos mueve hacia adelante. Muy pronto estaremos otra vez reunidos, no se preocupen, tengan paciencia, tengan el compromiso de permanecer con Cristo. Ok, ¿qué significa la palabra compromiso? Aquí empezamos. Definiciones, ¿no? ¿Qué significa la palabra compromiso? Aquí una definición del diccionario de la Real Academia Española de Letras. Significa obligación que se ha contraído, palabra que es dada, declaración de principios. Un compromiso es una declaración de principios. Y vamos con la segunda pregunta. Empezamos con preguntas. ¿Qué es lo que hace con que una persona sea fructífera y bendecida y otra no? Bueno, es una pregunta muy fácil de contestar, de responder. Un hombre está comprometido y dedicado con la excelencia bíblica en todas las áreas de su vida, y el otro está dispuesto a hacer concesiones. Esa es la diferencia. Uno tiene compromiso, el otro no. Y lo mismo se aplica a la vida del cristiano, lo mismo. Es la diferencia entre un cristiano que es bendecido, fructífero y eficaz y uno que no lo es. La diferencia, ¿cuál es? El compromiso. La diferencia es que uno está completamente comprometido con todo eso, buscando la excelencia bíblica, y el otro está dispuesto a hacer concesiones, a moldearse al mundo. Algunas personas están totalmente comprometidas con hacer todo de acuerdo a la palabra de Dios. Algunas están dispuestas a hacer concesiones y a hacer algunas cosas según la palabra de Dios. Y hay un tercer grupo. Y otras simplemente hacen a un lado la palabra de Dios y la ignoran. Esa es la diferencia. Son los tres grupos de personas. Alguien que esté comprometido con la palabra de Dios sin concesiones. El segundo grupo son personas que sí obedecen a la palabra de Dios, pero que hacen concesiones. Y hay un tercer grupo de personas que no quieren saber de la palabra de Dios. Hacen a un lado su palabra a Dios y no son fructíferos. Esa es la enorme diferencia. La vida cristiana, en términos de sus éxitos, en términos de sus excelencias, o en términos de qué tan fructífera es, simplemente es cuestión de que tanto estás comprometido o no con los principios plasmados en la palabra de Dios. Y ahí deriva el compromiso. Les voy a contar una historia. Cuando yo estaba en la Força Aérea Brasileña, teníamos un instructor de preparação física, um preparador físico. E ele sempre nos dizia, senhores, se querem volar, paguem o preço. Paguem o preço. E o preço era dolor, porque era muito intensa a preparação física, muito intensa. Todos os dias, era dolor diário. Dolor diário. E esse mesmo instrutor colocava letreiros na cafeteria e dizia... todos los hoteles decían lo mismo, decían, disfruten del dolor. En el pasillo, el letrero, disfruten del dolor. Y era un letrero de cartón y pintado con una pluma, pero el mensaje es el mismo, disfruten del dolor. ¿Sabe qué es eso, no? Había un precio que pagar. Y, pensándolo bien, lo disfrutábamos pagando, porque veíamos, ¿sabe qué? El resultado final. El compromiso siempre se enfoca en el resultado final, no en el camino hacia el éxito, sino el éxito en sí mismo. Otra vez, es lo mismo con la vida cristiana. Va a haber un precio que pagar por tu compromiso. No te voy a engañar, va a haber un precio a pagar si es que quieres tener un compromiso con el Señor y ser fructífero en todas las áreas. Tienes que disciplinarte a ti mismo, a ti misma. Tienes que decir no
a las cosas que tu carne diría sí. El compromiso es anhelar la honra de Dios, la gloria de Dios y la integridad bíblica en tu vida. Eso es un compromiso. Y si estás dispuesto o dispuesta a pagar ese precio, estás en la misma frecuencia del apóstol Pablo. Quiero que escuchen eso. Hechos, capítulo 20, de versículo 22 al 24. Y la palabra dice así: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea, Pablo sabía que entrando a Jerusalén se metería en problemas, pero su compromiso era predicar la palabra. Versículo 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El que escribe eso, el que habla así, es el mismo que perseguía a la iglesia en su momento. Acuérdense de eso. Una transformación radical. Pablo tenía compromiso con Roma y con el status quo, y después un compromiso real con Jesucristo. Bueno, quiero mostrarte un principio de compromiso, ¿está bien? Todos conocemos la armadura de Dios, está en Efesios, ¿no? No voy a entrar en detalles, pero quiero que vean la armadura de Dios sin entrar en la armadura completa. Eso fue un sermón que prediqué hace años, pero quiero enfocarme en algo para que vean el compromiso, en la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 14. Repito, no vamos a entrar a la armadura completa, eso ya es otra predicación. Efesios 6, versículo 14, dice así: está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Quiero que ponga mucha atención. Espero que tengas ahí en tu lado un cuaderno, una pluma, aparte de tu Biblia. Vamos a aprender algo en esta ocasión, ¿ok? La primera parte del equipo de un soldado cristiano, que el cristiano se pone como soldado, es el cinto, el cinturón de la verdad. El pasaje habla de una guerra, o sea, todo el pasaje aquí habla de una guerra contra Satanás. Y si Satanás primordialmente ataca el área de la falsa doctrina, lo cual lo hace, y la apela para la falsa religión, la falsa doctrina, entonces es muy, pero muy importante que el cristiano esté equipado con la verdad si es que quiere contraatacar la falsa doctrina satánica. Un soldado romano siempre usaba un cinturón porque su túnica simplesmente pues volaba por todas partes, por todas partes. Imagínate el soldado romano con su túnica en la batalla. Era muy sencillo derrotarlo. Alguien se acercaba a él, levantaba su túnica, lo colocaba en la cabeza y lo mataba. Muy sencillo dañar y matar al soldado romano. Entonces, ¿qué hacía él con su cinturón? Amarraba su túnica y en las cuatro esquinas las metía en el cinturón y transformaba su túnica en una mini túnica para que no le estorbara en su agilidad, en su correr, en su batallar. Era eso, y entonces eso no lo iba a estorbar, pero tenía bien atado el cinturón para no estorbar su andar diario en la batalla. Entonces el cinto era aquello que unía todo. El cinturón jalaba todo, apretaba todo, y la espada estaba ahí. Sin el cinturón no había cómo colocar la espada. El gladio, la espada romana era el gladio, de ahí viene gladiador, ¿verdad? La palabra gladiador, el gladio. Entonces la espada iba colgada del cinturón. La palabra verdad que está ahí es la palabra veracidad. Ese concepto es sinceridad, integridad o compromiso. Exactamente. El cinturón de la verdad indica un compromiso con la verdad. En otras palabras, hermano y hermana, no puedes ir a la batalla a menos de que estés amarrado con un compromiso con la victoria. Y ya que nuestra victoria viene de Cristo, nuestro compromiso es con Cristo. Un compromiso con el Señor para ganar cualquier batalla. ¿Entiendes la importancia del compromiso? Ok. La pregunta es, oye, pastor, ¿cómo me comprometo entonces? Lo quiero hacer, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo me comprometo?
Te daré alguns princípios, eu darei nada mais um. Próximo domingo darei os outros dois, ok? Primeira atividade, primeira maneira, primeiro princípio de ter um compromisso com o Senhor. Número 1, o compromisso começa com um compromisso com amar ao Senhor. Aqui empieza. Todo compromisso cristiano empieza com o compromisso de amar ao Senhor Jesucristo. A dedicação na vida do cristiano, a integridade na vida do cristiano, el ceñirse el cinturón del compromisso começa com amar a Jesucristo. Aí empieza todo. Quero que venham comigo por um instante a Juan 21. Juan, capítulo 21. É só um momento. Porque o compromisso de amar a Senhor Jesucristo é ilustrado aí, nesse capítulo, em Juan 21. Simplesmente para dar algo de trasfondo do que estamos vendo, do que vamos a ver, um trasfondo. É um capítulo pós-resurrecção e explica uma plática que tuvo Jesus com Pedro depois de Jesus ressuscitado dos mortos, por supuesto. Uma plática muito interessante. Jesus havia aparecido a los apóstolos, por lo menos em 2 ocasiões, uma sem Tomás, a outra com Tomás, e estuvo aí e lhe deu instruções. E agora se les ha dicho que esperem no monte hasta que ele vá aí. Esperem aí, esperem, não hagam nada, porque ele vai estar allá nesse monte. Pedro já sabe, Pedro está allá, está arriba e não pode esperar sem nada, ele é impetuoso, ele é imediatista, ele tinha prisa, Pedro tinha prisa. Está aí de pé, ao lado do monte, baja o monte, sube o monte, nada mais vê a sombra como del sol, como se mueve a cada 10 minutos, para cá e para allá, e pensou, a ver, espera um momento, estamos aqui há muito tempo, não entendo o que está passando, onde está Jesus? Onde está? Nos dijo que nos reunirmos aqui a esperar, e eu não sou de esperar, onde está ele? Começa a reflexionar, Pedro se impacienta, como sempre, verdade? E ele começa a reflexionar em sua própria vida, aparentemente, de que logrou algo ou tentou lograr e não logrou. Começa a recordar que cada vez que ha enfrentado uma crise, ha falhado. Isso é o que pensa Pedro. Cada vez que enfrenta uma crise, falha. E começa a falar-se a si mesmo, pensando que não tinha a capacidade de ministrar para o Senhor. Ele se pergunta, que hago eu aqui? Que hago eu aqui? E então, conforme ele analisa seu problema, ele decide que vai olvidar tudo isso, se acabou, vai olvidar tudo isso e vai regressar à sua antiga profissão. E qual era? A pesca. Simplesmente Pedro botou todo. Não havia nada, onde está o Senhor Jesus? Nos mandou esperar aqui, não há nada. ¿Sabe quê? Vou regressar a lo que eu sei fazer, a pesca. Pero, oh, surpresa. ¿Sabe quê? Quando Cristo te toca, lo que tu pensas que é bueno, já não é. Já não é. Juan 21, ok? Juan 21, do versículo 1 ao versículo 3. A palavra diz assim: Depois disso, Jesus se manifestou outra vez a seus discípulos junto ao mar de Tiberías. E se manifestou dessa maneira. Estavam juntos Simão Pedro, aí vai a lista, Simão Pedro, Tomás, chamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galileia, los hijos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. Simão Pedro les dijo, miren isso, dijo, vou a pescar. Vou a pescar. 3 anos atrás, o Senhor lo havia sacado desse lugar para ser pescador de homens e regressou a pescar. Temos a tendência de regressar a nossos antigos hábitos quando nos desesperamos. E assim foi o que hizo Pedro. Simão Pedro les dijo, vou a pescar. Eles lhe disseram, vamos nós também contigo. Foram e entraram em uma barca e aquela noite não pescaram nada. Pedro disse, vou a pescar. Bueno, Pedro era um líder. E quando ele disse isso, os demais disseram, ok, pues vamos contigo. Se vas tu, vamos nós. Mira o que provocou Pedro. E como um grupo de pequenos patos de hule, bajaram a la laguna, bajaram al lago. Entraram no bote sem pensar em nada, simplesmente em submissão ao liderazgo de Pedro. E claro, sabe como
como es la historia, ¿verdad? De lejos el Señor estaba ordenando que ningún pescadito se acercara al bote de Pedro en aquella ocasión. Todos los pescadores de otras compañías pescaban mucho, pero Jesús había determinado que los pescaditos se alejaran. Donde iba el barco de Pedro, el cardumen se abría y otros pescaban, menos Pedro. El Señor es poderoso, Él es todopoderoso, Él puede acomodar todo. Ninguno de ellos se acercó al barco de Pedro, ningún pescadito. Era imposible no pescar. Es más, el lago de Genesaret, el lago de Galilea, se pesca con la mano. Hay tanto pescado allá que agarras con la mano. Y Pedro, con todo el red, no podía pescar nada. Y puedes imaginar que Pedro estaba diciendo, bueno, hay una cosa que yo sé hacer muy bien, y eso es pescar. Entonces, voy a pescar, pues ya no era bueno en eso tampoco. Cuando Dios te toca, Dios cambia tu perspectiva. ¿Ok? Juan 21, versículo 4, versículo 6. Estamos hablando de compromiso, acuérdate, la valentía del compromiso. Cuando ya iba amaneciendo, pescaron toda la noche. Se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían quién era Jesús, estaba oscuro todavía. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Mira la vergüenza, ¿eh? Preguntaron a un pescador si tenía algo de comer. Dijeron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Jesús había dicho en el inicio a los pescados, aléjense de Pedro. Y ahora todos los pescados del lago buscan el barco de Pedro. Es interesante, o sea, echa la red a su derecha, ¿no? Babor, estribor, a estribor. Usualmente se echaba del lado izquierdo, a babor, porque la fuerza se hace con el brazo derecho. Si la persona escribía con esa mano, si la persona era zurda, no era pescador, era escriba. Porque el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Y cuando nacía alguien con esa habilidad, lo colocaban como escriba. De aquí para acá. Entonces no había un pescador zurdo. Entonces cuando dice eche a la derecha, era mucho más difícil jalar la red así. Y era mucho más fácil así. Pero el Señor de órdenes específicas y ellos cumplieron. Te voy a explicar una cosa. Hay personas que dicen, no voy a evangelizar porque nadie se va a convertir. Ok. Ellos habían pescado toda la noche en alta mar y no habían pescado nada. En un pasaje paralelo el Señor dice, boga a mitad del lago, en alta mar, el lago del mar de Galilea. Entonces, mira, si pesca en la noche, si pesca en la orilla, y cuando ellos hacen eso y regresan, mira, no hemos pescado nada, absolutamente nada. Entonces, no era la mejor hora para pescar, no era el mejor lugar para pescar, y tampoco era la mejor situación para pescar, porque se pesca de noche, se pesca en la orilla y se pesca descansado. Y se pesca de manera correcta, con la red a la izquierda, no a la derecha. Y pescaron. Por lo tanto, hermano y hermana, no ponga excusas para no evangelizar. Va a venir la pesca. Aunque no sea la mejor hora, porque ya saben, se pescaba en la noche, aunque no fuera la mejor situación, estaban cansados, el mejor lugar, porque se pescaba en la orilla, en alta mar, y quizá no sea la mejor manera, pero cuando Dios dice, vas a pescar, vas a pescar. Decide a quién va a obedecer, a ti o a Él. Y no podemos sacar la red por la cantidad de peces. Nunca digas no. Si Dios dice algo, dice sí. Siempre diga sí al Señor. Él sabe lo que hace. Él controla los pescados. Él controla el lago. Él controla la ciudad. Él controla el país. Él controla el mundo. Él controla el universo. Siempre he dicho, en gracia y paz, las manos que crearon el universo todavía lo gobiernan, lo controlan. Finalmente llegaron a la costa y Juan dice que ese es el Señor. Ese es el Señor. Y Pedro no podía esperar. Se tiró al agua y nadó mientras todos los demás trataban de meter los pescados al barco. El Señor ya tenía el desayuno preparado, listo, se sentaron. Se sentaron. En el versículo 12 Jesús dijo, vengan y desayunen. Y entonces comieron. Y cuando habían terminado de desayunar, ahí empieza la lección de compromiso. Jesús confronta a Pedro. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas a Pedro sentado un poco lejos de Jesús? Porque se avergonzó. Porque acuérdate, horas antes lo había negado. 3 días antes lo había negado.
Pedro sentado aí. Sabe o que devido haver pensado Pedro nesse momento? E Pedro hablando com ele mesmo. Pedro, eres muito torpe. Eres uma pessoa desobediente, não apta, não capaz. Nada de lo que haces tu funciona. Isso é Pedro pensando para ele mesmo, para seus adentros, como diríamos. Ele é falhado aqui outra vez. Outra vez. Ele simplesmente não parece ter êxito em obedecer ao Senhor em nada. Em nada. Ele sempre falha. Ele sempre reprueba toda a prova que se lhe é apresentada. E deviam haver havido lágrimas, não? Em seus olhos e em seu coração, dolor e tristeza, porque estava vendo a Jesus. Eu lo neguei. Eu regressei de onde ele me sacou 3 anos atrás. Ele estava muito abalado. Juan 21, versículo 15. Quando houveram comido, Jesus dijo a Simão Pedro: Simão, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondeu: Sí, Senhor, tu sabes que te amo. Ele dijo: apacienta mis cordeiros. Há uma lição tremenda aqui. Escute bem isso. Le dijo Simão. E cada vez que Jesus se dirigia a Pedro, usando seu nome antes da conversão, era um recordatório de que Pedro seguia actuando como se não conhecesse a Cristo. É isto. Todo cambia quando um aceita a Jesucristo. Pero quando Jesus habla, le chama a Pedro Simão, significa: que estás fazendo? Estás fazendo o mesmo que hacías antes. E perguntou ao Senhor: me amas mais que estos? Bueno, aqui hay que aclarar. El original não diz estos. El original diz esto. Como que esto? A pergunta foi: me amas mais que essas coisas? Tu barco, a pesca, as redes, a playa? Me amas mais que todo isso? Era isso. Não se referia a los que estavam sentados aí, se referia a lo que Pedro estava fazendo. Me amas mais que pescar? Me amas mais que tu barco? É isto. Pedro havia dito que assim era. Não, se eu te amo, pero de verdade me amas? Jesus usa a palavra agapao, que vem de ágape, o amor incondicional. Um amor supremo, um tipo de amor mais elevado. Me agapeias, Pedro? Você me amas mais que todo isso que está aqui? Mire, ao comissionar a qualquer homem ou mulher de Deus para o serviço, se deve estabelecer, se deve determinar, lo primeiro es que amem a Jesucristo, senão não há compromisso. Primeiro é o amor. Isso é o que estou tratando de dizer nessa ocasião. Lo primeiro do compromisso é o amor. ¿Me amas mais que todo isso? Jesus quer saber uma coisa de Pedro, ¿tú me amas, Pedro? ¿Tú me amas? Em Salmo Santo, na pequena cidade de Grécia, há 2000 anos, havia um senhor chamado Albino. Le diziam el louco Albino, porque andava gritando por as casas, de louco não tinha nada, predicava. É uma frase de Albino que quero replicar nessa ocasião. Albino dijo uma ocasião: nenhum homem vai perseverar de maneira constante ao cumprir com seu ministério, a menos de que o amor de Cristo reine em seu coração. Fim da cita. Se nenhum homem vai poder perseverar predicando a palavra se não ama aquele que escreveu a palavra. Seu nome é Jesus Cristo. Ok, vamos à pergunta de Pedro. Não? Pedro, me amas? Jesus usou a palavra agapao, já sabe, um amor ágape. Pedro respondeu usando a palavra fileu. Mirem nisso. Mirem nisso. A resposta de Pedro foi fileu. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Sabe o que significa fileu? Me cais bem, Senhor. Pedro, me agapeias? Não, te fileu. Pedro, me amas com amor supremo, incondicionalmente, com compromisso? Não. Me cais bem, Senhor. Pedro barrou em nível de amor. Cristo empieza aqui e Pedro barra. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Senhor, me cais bem. Há algum tempo, perguntei a um ninho em Graça e Paz. O ninho vinha a saludar-me e eu lhe perguntei como ele demonstrava seu amor a seus papás e o ninho me respondeu obedecendo. Muito lúcido. E é certo. E é certo. Como é possível que digas te amo, Senhor, se não lo obedeces, verdade? Pedro dijo: mira, eu reconozco que estou muito lejos de amarte como devo de amarte e como eres digno de ser amado.
Pedro dijo, yo no puedo declarar que tengo el nivel de amor más elevado, más noble, más puro, aunque te ame, Señor. No puedo decir que lo tengo, pero que te amo, te amo. Y sabe algo sorprendente, a Jesús le bastó esa respuesta. Y fue suficiente, porque dijo, muy bien, alimenta mis corderos. Me agapé, no, te fileo. Me amas con amor supremo, no, se me caes bien, ok, apacenta mis corderos. ¿Qué es lo que Jesús quiso que Pedro hiciera? ¿Por qué? Porque alimenta mis corderos. Ele quiso que alimentar los corderos, ¿verdad? Esa fue la frase. Pero antes de que él pudiera llegar a comisionarlo para alimentar sus corderos, tenía que determinar que Pedro lo amaba. Y Pedro dijo, sí te amo, te fileo, Señor. ¿Por qué no vas a servir al Señor Jesucristo con ningún tipo de compromiso hasta que lo ame? Es esto. El núcleo de compromiso es el amor. Entonces él llama a Pedro al ministerio de alimentar corderos. Ese es su ministerio. La palabra alimenta, en su original como está ahí, es bosco. Y la palabra significa siga alimentando. Escute eso. No es empieza ahorita, no. Sigue alimentando. La prioridad de cualquier ministerio, en cualquier iglesia, es alimentar a aquellos que tienen hambre. La palabra es alimento. Y tiene que ser buen alimento. Acuérdate, Pedro había negado a Cristo 3 veces. Entonces Jesús le da 3 oportunidades para redimirse a sí mismo. Aquí va la segunda. Juan 21:16. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas otra vez? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Primero es alimenta mis corderos, ahora es pastorea mis ovejas. Sí, yo sé lo que estás pensando. ¿Cuál es la diferencia entre una oveja y un cordero? Bueno, uno es maduro y el otro no. Como pastores debemos de reconocer que en esas congregaciones tenemos tanto ovejas como corderos. Y la palabra que se predica debe ser lo que es apropiada para referirse a ovejas y también a los corderos. Pero Jesús va más allá. La palabra que él usa aquí para alimentar fue la palabra poimino. Ya cambió la cosa. Poimino significa alimentar, pero también pastorear. Pastorea mis ovejas, literalmente. Como está en español, pastorea. No solo alimenta, pastorea, guíalos, ayúdalos. Esa fue la segunda. Pedro lo negó 3 veces y Cristo lo restauró 3 veces. Ahí va la tercera. Juan 21:17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? La tercera vez. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Mira la profundidad que es eso. Ponga mucha atención. Cristo le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, y usó la misma palabra que Pedro había usado. Escucha esto. Oye, Pedro, ¿de verdad te caigo bien? O sea, ya no es ágape. Jesús baja su demanda de amor a nivel de Pedro. Oye, entonces, si te caigo bien, me fileas. Y eso le dolió a Pedro. Y le dolió mucho. Jesús dijo, ¿me superamas, Pedro? ¿Me amas demasiado? Pedro dijo, me caes bien. Me caes muy bien, Señor. Jesús dijo, ¿de verdad te caigo bien? ¿Sabe qué es eso? Estaba diciendo, oye, Pedro, por tu conducta, yo cuestiono, aunque te caiga bien. Yo dudo que yo te caiga bien. Usó la misma palabra de Pedro y lo aleccionó. Y Pedro se entristeció porque le dijo la tercera vez, ¿te caigo bien? Mira, Pedro no estaba triste porque él le preguntó 3 veces. Él estaba triste porque la tercera vez Jesús usó la misma palabra que Pedro había contestado y cuestionó a Jesús el testimonio cristiano de Pedro en frente a los demás. ¿De verdad te caigo bien, Pedro? ¿Estás seguro? Me negaste, me abandonaste. ¿De verdad estás seguro que yo te caigo bien? Él le dijo, Señor, tú conoces todas las cosas. Y escucha, es una enorme declaración. Aparentemente es una frase, pero es una enorme declaración. Él apela a la omnisciencia. Y le dice, oye, Señor, tú lo sabes todo. Estaba diciendo, Señor, lee mi corazón.
Pedro dijo, ¿sabe qué? Señor, lee mi corazón. Tú lo sabes todo. Pedro afirma que Cristo es Dios, porque solo Dios es omnisciente. Jesús le dijo, alimenta mis ovejas queridas. El original es eso, alimenta mis ovejas queridas. Y usa un término diferente para incluir a las ovejas y a los corderos. Ovejas y ovejas queridas. O sea, cuida mi iglesia, Pedro. En mi iglesia hay ovejas y hay corderos. Aliméntalos y pastorealos. Mete a Pedro en el ministerio. Por primera vez Pedro fue sincero. Fue sincero. Señor, no te puedo amar como tú me amas, pero me caes bien. Me caes bien. Hermano, hermana, amigo y amiga, la clave del compromiso es el amor. Todo empieza con el amor. Quiero que vean algo. Quiero que vean el verdadero amor en acción. ¿Ok? Juan 21, versículo 18. Y la palabra dice así. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Ok, ese pasaje ha sido mal predicado desde que la iglesia es iglesia. Uno lee eso y piensa, no, es la ancianidad, ¿no? Cuando Pedro era joven hacía lo que quería, pero cuando está viejo le van a llevar. No tiene nada que ver con la edad. Escuchen bien eso. Y ese pasaje no tiene nada que ver con la edad. Y se complica adelante porque conecta eso con la muerte de Pedro. ¿Qué tiene que ver que alguien lo va a llevar? Mira, habló eso refiriéndose de qué tipo de muerte Pedro había de glorificar a Dios. Acuérdate de algo. En el mundo romano, la mano va de la punta de ese dedo al codo. Todo eso para ellos es mano. Para nosotros es esto, ¿no? Pero en el mundo romano no. La mano iba de aquí hasta aquí. Por eso el apretón de mano romano era un apretón de antebrazo. Hacían eso, ¿verdad? Por eso los clavos, cuando entraron a Jesucristo, cuando lo perforaron los clavos, no fue la palma de la mano. La mano es todo eso. Entonces fue aquí. Después del cúbito, aquí hay un espacio en ese lugar que el clavo entra y la persona no cae de la cruz. Parece muy rudo, pero así es. Si el clavo hubiera entrado en la palma de la mano, se rasgaría la mano y el crucificado caería. Pero para el romano todo eso es mano. Por eso, escuche bien lo que te voy a decir. Extenderás tus manos. El texto dice exactamente eso. ¿Qué tiene eso que ver con la crucifixión? Exactamente. ¿Estás entendiendo, verdad? Pedro, ¿realmente has hecho lo que has querido hacer? Eso fue lo que Cristo habló. Siempre has seguido tu voluntad, desobedeces a todos. Pero un día, alguien te va a extender las manos. Es una frase usada para hablar de crucifixión. Hace 2000 años, esa frase fue plenamente entendida como Pedro será crucificado. Van a extender sus manos. Porque no solo el brazo, para el romano todas esas manos, entonces alguien iba a jalar, extender sus manos. Pedro, serás crucificado. Y por eso dice, eso dijo, el versículo 19, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Pedro, tú serás crucificado. Ahora observe algo. Jesús dijo, Pedro, ¿de verdad me amas? Ok, entonces estés dispuesto a morir por mí. Porque te van a crucificar. Van a extender las manos. No tiene nada que ver con el anciano siendo llevado de un lado a otro. Olvídate de eso. Habla aquí de crucifixión. El primer principio del amor es el sacrificio abnegado, el sacrificio personal. No es una emoción, es la disposición y el compromiso de hacer un sacrificio. Cuando estamos cansados, tenemos tanto, pero tanto que hacer, bueno, ese es el punto en que mi prueba de amor para el Señor Jesucristo se lleva a cabo. Para determinar si estoy dispuesto a hacer un sacrificio personal. Él dijo a Pedro, lo que vas a hacer te va a matar, te van a crucificar. Por lo tanto, en ese momento, en gracia y paz, no tenemos el techo, está el techo dañado. No estamos congregándonos en el auditorio, ¿verdad?
Pero Dios te llama a ese sacrificio. De verdad me amas, permanece en mi palabra. Muy pronto estaremos juntos otra vez, muy pronto, pero el sacrificio es este. No se desalienten, no se desanimen. El principio del compromiso es el amor. Amen a Jesús, amen su palabra y sigamos adelante. Haz un compromiso de paciencia, porque muy pronto estaremos juntos otra vez. Vas a ver, vas a ver. Cuando estamos cansados y ya no queremos nada, es cuando necesariamente tenemos que hacer un sacrificio. Y en el caso de Pedro, Señor Jesús, tu compromiso te va a llevar a la muerte. Así vas a glorificar. Pedro siempre había dicho, escuche esto, Pedro siempre había dicho que podía enfrentar todo. Aquí tenemos pasajes, miren eso. Juan 13, versículos 36 y 37. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. O sea, la muerte, ¿no? Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Ahí está. Cumple. Tú lo dijiste, ¿no? ¿No que muy hablador? Lucas 22, versículo 33. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Otra vez el hablador, otra vez Pedro. Y resulta que ahora Pedro va a tener la oportunidad de obedecer. Mira, Dios no busca la emoción. El sacrificio del compromiso es lo que Él está buscando. El sacrificio del compromiso. Pero Pedro estaba muy lejos de entender eso. Regresemos a Juan 21, versículo 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho eso, añadió, sígueme, sígueme. Jesús dijo a Pedro, sígueme. La primera característica de amar al Señor Jesucristo es el sacrificio personal. La segunda es que la obediencia. La segunda característica de seguir, de amar a Cristo es la obediencia. Si la primera es sacrificio, la segunda es obediencia. Sígueme. No es una emoción lo que estamos hablando aquí. No, no, es un principio. Sígueme. No es si quieres, no es si puedes. Es tajante. Sígueme. Y Pedro lo siguió. ¿Sabe por qué? Porque lo interpretó de manera literal. Y Pedro se levanta, sacude la arena de la playa y empieza a caminar tras Jesús en la playa. O sea, lo entendió de manera literal. Pedro era muy radical, todo lo entendía blanco o negro, ¿verdad? Jesús dijo, sígame, pero no era en ese momento, no era físicamente, pero lo hizo, se levantó y siguió a Jesús por la playa. Pero sucedió algo, y aquí viene lo más grave. Y entonces, Juan 21, versículo 20 y versículo 21. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? Mira el desprecio de Pedro a Juan. ¿Y qué de este? ¿Quién es ese? Ese es Juan, ¿no? Esta vez es Juan. A él siempre le encantaba llamarse a sí mismo de esa manera, el discípulo que Jesús amaba. Estaba muy contento por el hecho de que Jesús lo amaba. Juan estaba feliz porque sabía que Jesús lo amaba y él amaba a Jesucristo. Nadie tuvo que decir a Juan, arrepiéntete y conviértete. Juan lo hizo por su cuenta y lo seguía. Pedro, viéndolo, le dijo a Jesús, oye Señor, ¿y qué va a pasar con ese hombre? ¿Qué va a pasar con él? ¿Sabe lo más increíble? Ok, minutos antes Pedro dijo, yo te sigo, yo te obedezco. Lo más increíble es que Pedro ni siquiera había salido de la playa siguiendo a Jesús y ya estaba volteando atrás. ¿Se da cuenta de eso? Ni siquiera habían salido de la playa y Pedro, que dijo, te voy a seguir, ya está volteando hacia atrás, viendo su pasado, viendo lo que hay atrás. Increíble, ¿no? Juan 21, versículo 22, Jesús le dijo, si quiero que Él quiera hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. La respuesta de Jesús fue, cuida de tu vida, no de los demás. Sé chismoso. Si me amas, esté dispuesto a morir por mí, pero sígueme, sin voltearse, sin mirar hacia atrás. Miren, ¿sabe cómo puedes saber si amas de verdad a Jesucristo, mi hermano y mi hermana en Cristo? ¿Sabe cómo de verdad puedes estar seguro de que amas a Cristo? Bueno, si estás dispuesto a hacer el sacrificio de compromiso
cuando llegas a una encrucijada de hacer lo que Él quiere que hagas y lo que tú quieres hacer. Ahí tienes que decidir. La encrucijada. Un camino es la voluntad de Cristo en tu vida y el otro camino es tu voluntad para tu vida. Si leemos Mateo 10 y Mateo 16, no lo vamos a hacer ahorita, pero si leemos, te dejo de tarea, si lees Mateo 10 y Mateo 16, ahí encontramos acerca de llevar la cruz, de tomar su cruz y seguirlo. Essas pessoas sabiam o que isso significava. Sabe por quê? Porque Varus, era um general romano, havia aplastado uma rebelião em Galileia, há poucos anos antes de que Cristo falara isso, e havia llenado os caminhos de Galileia com cruzes que estavam por todos lados, e todas as pessoas sabiam que os criminais sempre levavam sua própria cruz. Toma tu cruz, se esteja disposto a morir, sacrifica-te. Pero claro, Cristo não está dizendo mata-te ou te deixa morir. Não, não é isso. É sacrifício personal. O compromisso conlleva um sacrifício personal. A isso me refiro. Não malinterprete, por favor. Pero eles sabiam. Carga tu cruz e siga-me. Significa que esteja disposto a um sacrifício personal para seguir-me. Derivado de um compromisso que tem por mim. É o que Jesus estava. É a lição de Cristo. O compromisso de sacrifício. Então, quando Jesus disse, toma tu cruz e siga-me, todo mundo, há 2000 anos, sabia exatamente o que quis dizer. Significava, outra vez, um sacrifício de compromisso. O que vas a sacrificar tu para seguir a Cristo? É a pergunta que te hago nesta ocasião. O que vas a sacrificar tu por o compromisso que tens com o Senhor? Tu amor hacia Deus se hace visível de uma sola maneira. ¿Sabe qual é? Por tu obediência. Tu obediencia es la mejor muestra y ejemplo visible de tu amor hacia Dios. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4 al 6, la palabra dice así: el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Tú no puedes decir Señor a Dios y no obedecerle. Tú no puedes decir Padre a Dios y no amarlo. Sería hipocresía, ¿verdad? Entonces, resumindo todo lo que estamos viendo. Cuando dices que amas al Señor Jesucristo, mi hermano y mi hermana, mi amigo y mi amiga, eso no es una emoción. Tu amor tiene como base tu compromisso de amarlo e obedecê-lo. ¿Sabe por quê? Ou eres tu ou és ele. Define quem governa tu vida, tu ou Cristo. Simplesmente regresso a minha própria experiência, ok? Para terminar, minha experiência personal. Pode entrar a minha oficina, a meu estúdio e dizer, bueno, vou fazer isto porque sei que isto vai servir a la voluntad del Senhor Jesucristo. E posso retinar mis dientes e estar aí lutando a lo largo de um dia de estudo bíblico intenso. Al final desse dia, cansado, tenho a sensação del dever cumprido em mi compromisso de alimentarte com a palavra de Deus. De alimentarte com a palavra de Deus. Então me sinto feliz, aunque cansado, feliz com o compromisso de alimentarte com a palavra de Deus. ¿Sabe por quê? Porque he cumprido com sua vontade e he hecho o sacrifício para hacerlo. E isso é mi compromisso delante de Deus. Compromisso, palavra dada, palavra estipulada, valores expressados, declaração de princípio. E eu te pergunto nessa ocasião, tens um compromisso com Cristo ou não? É a valentia do compromisso. Vale a pena. Comprométete com o Senhor. Comprométete com Ele. O fruto vendrá em abundância sobre tu vida. Em abundância. Vamos orar. Cierra tus ojos, por favor. Senhor Jesus, graças por tu palavra. Graças por la enseñanza. Ajuda a minha irmã, a minha irmã, a meu amigo, a minha amiga que me está vendo nesse momento, Senhor, a ter um compromisso real contigo, Senhor. Que empiecen a entender que ou somos nós ou eres tu em nós.
el compromiso vale la pena, pero en la base del compromiso está el amor. Tú no esperas, Señor, que te amemos de manera perfecta porque no lo somos, pero al menos que te amemos, Señor. El compromiso es ese, que te amemos y que te sigamos en la obediencia que vale la pena, Señor. Ayúdanos a tener un compromiso verdadero contigo. Ayúdanos a ser valientes para hacer ese compromiso, Padre. Yo sé que así será. Sé con mi hermano, sé con mi hermana en Cristo, con mi amigo y mi amiga. Gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, termino con eso. Muy pronto estaremos juntos otra vez. Esperen un poco, tengan un poco más de paciencia. Todo se va a arreglar. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Amén.